No hay nada en el espejo, persigo mis reflejos igual que los sueños. Continuamos en la sintonía de Radio Clara, continuamos en Lliure Directe, en el espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos hablar de Guatemala, de derechos humanos y de defensoras de derechos humanos, y que lo íbamos a hacer gracias también a las compañeras de Periferis que hoy nos informaban y nos han traído aquí al estudio a Diana Méndez Vivar, abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala. Buen día, buenos días, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Y a Efraín Martínez Vázquez, que es defensor y portavoz de las autoridades ancestrales de la multisectorial Chinautla de Guatemala. ¿Lo he dicho bien, Efraín? Bien. Buen día, buenos días. Sí, muy buenos días, acá Radio Escucha. Y para comenzar, lo primero que os voy a pedir es que nos habléis de este bufete jurídico de derechos humanos de Guatemala, y también que nos expliquéis, Efraín, también qué es esto de autoridades ancestrales de la multisectorial de Chinautla. Así que comenzamos por ahí, si queréis, Diana. Bufete jurídico de derechos humanos, cuéntanos un poco. Bueno, sí, el bufete jurídico de derechos humanos es un bufete obviamente, de abogados, pero la idea del bufete no únicamente es tener en el equipo abogados y abogadas, sino también a otro equipo de profesionales afines a las ciencias sociales con los que se pueda trabajar para crear los casos estratégicos. Bueno, la idea del bufete nació con un abogado, como en los años de 1998, 1999, en donde se estaban iniciando los procesos de justicia transicional, luego de la firma de los acuerdos de paz allá en Guatemala, y donde se necesitaban defensa técnica o apoyo técnico a las víctimas que habían o que estaban buscando justicia luego del conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, el abogado inicia a dar este acompañamiento técnico legal a estas víctimas, y ya luego en el 2010 más o menos se institucionaliza, ya con un grupo más grande de profesionales, en los que la idea es dar asistencia gratuita a quienes están en búsqueda de las reparaciones o una garantía mínima de que se cumplan sus derechos. Como lo mencionaba, inició con la idea de la justicia transicional, pero luego ya se crearon otras líneas con las que ya se dieron acompañamientos y se amplió ese acompañamiento. Una de estas líneas es la representación legal a personas defensoras del territorio y de los recursos naturales, y que han sido judicializados o criminalizados en esa defensa. Otra línea es el caso, la línea de género, en donde se da acompañamiento a víctimas de estos hechos. Uno de los casos principalmente es el caso Hogar Seguro, que se dio en Guatemala, no sé si lo ubicas por ahí, que se dio en el 2017, donde fueron encerradas 56 niñas adolescentes en un aula, y por ese encierro se incendia el aula y mueren 41 y 15 más están con gravísimas lesiones, ¿no? Entonces, más o menos esta es como un pequeño resumen de la presentación del bufete a donde pertenezco. Cuéntanos, Efraín. Sí, la multisectorial de Chinautla recoge a todas las organizaciones propias del pueblo Pocomam. Dentro de ellos, nosotros las autoridades ancestrales, la alcaldía indígena de Chinautla, como también consejos comunitarios y también la Asociación de Mujeres Alfareras. Todos pues reunimos y hacemos la multisectorial para presentar los diferentes casos que hayan en la población. Diferentes casos de temas relacionados con derechos humanos o de la gestión habitual de lo que es la comunidad. Sí, la situación habitual de toda la población. Por eso es de que dentro de ellos aparece la Asociación de Mujeres Alfareras, que ellos tratan pues específicamente de la artesanía que se produce allá en la población. Digamos, es un órgano de gobierno de la comunidad. Podemos decirlo así, ¿no? Sí, parte. De buen gobierno, que diríamos, ¿no? Sí, así es. Y queríamos preguntarlo, porque hoy estáis por aquí, o estáis en esta gira, entre otras cosas, para hablarnos sobre la situación de los derechos humanos, ¿no? La situación de los derechos humanos en Guatemala y la situación que atraviesan las defensoras de estos derechos humanos. Contadnos un poco, situarnos en qué momento o en qué situación
se encuentran. Bueno, nos estabas contando antes, Diana, ese caso de hogar seguro, nos has dicho, ¿no? Ya nos has asustado, ¿no? para empezar. Ajá. Bueno, tal vez ahí dar un poco de contexto de los hechos o de cómo está el contexto allá en Guatemala. Y bueno, ahí nos remontaríamos a la historia, ¿no? Guatemala no es ajena o no es diferente a las historias que los países latinoamericanos han vivido durante 500 años aproximadamente. Sin embargo, tal vez un poco más reciente, la historia actual, Guatemala salió de un conflicto armado interno hace unos 25 años aproximadamente, y a partir de ahí se firman los acuerdos de paz. Sin embargo, posteriormente ya empiezan empresas transnacionales a querer implementar sus proyectos, y generalmente estas implementaciones de proyectos se dan en los territorios de los pueblos indígenas. Y es, digamos, ahí donde empiezan diferentes resistencias de estos pueblos indígenas para que el Estado les garantice que se pueda, si bien implementar, pero con las garantías necesarias de que se cumplan los derechos. Sin embargo, el Estado muchísimas veces ha obviado los derechos de los pueblos indígenas, es decir, no ha hecho las consultas comunitarias como los estándares internacionales les exigen, ni tampoco ha hecho los estudios de impacto ambiental para garantizar que no hayan mayores impactos negativos en la comunidad. Entonces, por estas razones, las comunidades a través de diferentes manifestaciones o el derecho de la protesta, le exigen al Estado que se cumplan estos requisitos, y como respuesta el Estado pues hace lo que nosotros llamamos el uso indebido del derecho penal, y que a raíz de eso inician procesos judiciales en contra de varias defensores de derechos humanos y los judicializa. Muchos de ellos se han visto en prisión por varios años, otros de ellos en procesos penales larguísimos, y pues otros con las simples denuncias lo que quieren es desarticular estas organizaciones de las comunidades. Pero digamos, no es lo único que hay. Guatemala ahorita está pasando un contexto bastante difícil en cuanto a la corrupción también, en donde varios operadores de justicia, operadoras de justicia están siendo también judicializados por hacer un trabajo independiente y apegado a derecho. Muchos de ellos han salido exiliados del país o han sido obligados a renunciar de sus cargos por el simple hecho de ejercer una justicia, ¿verdad? Y pues esto que te decía, otras personas que buscan justicia en otros aspectos, como en el caso del hogar seguro, que han pasado prácticamente 6 años de estos gravísimos hechos, y a la fecha las familias no han recibido una justicia por lo que pasó con las niñas, las familias y las 15 sobrevivientes. Al contrario, en lugar de avanzar el proceso penal, se está retrocediendo, y muchos de los responsables están quedando fuera de los procesos penales. Efraín, ¿y cómo vivís en la multisectorial de Chinautla? ¿Cómo vivís esta situación de ataque a los derechos humanos, también a las personas que están luchando por defender, digamos, una forma de vida, como estabas explicando en este caso, también pegada a la comunidad, ¿no? Sí, voy a tratar de resumir todo lo que se está viviendo en el país de Guatemala sobre violación de derechos, específicamente despojo de tierras, porque en el caso del pueblo maya Pocomam, tiene su título a finales del siglo XVIII, se le compró la corona española, pero nos han venido despojando. Esto ocurre en diferentes territorios. Y voy a hablar específicamente del pueblo Pocomam, que a finales del siglo XVIII se le concesionó a unas familias extranjeras parte de nuestras tierras. También el registrador civil, juntamente con la municipalidad de ese tiempo, pues anómalamente lo pasan a nombre de la municipalidad. Desde entonces viene el despojo de diferentes maneras. Una forma es dando las licencias de explotación minera, que al final son materiales de construcción lo que extraen de la cuenca del río Chinautla, que es el desagüe de la ciudad capital, porque Chinautla está ubicado a escasos 12 kilómetros del centro, o sea, de la ciudad capital, y todo el vertedero de la basura que
que recoge la ciudad capital, parte es enviada por esta subcuenca del río Chinautla. No solo sus desagües y también los desechos sólidos, no hay plantas de tratamiento ni para las aguas residuales como tampoco para los desechos sólidos. Y esto ha venido a agravar, a contaminar uno de los ríos más grandes de Guatemala, que es el Motagua, y finalmente contaminando las costas del vecino país de Honduras, y por eso hoy hay denuncias ya internacionales por grave violación al medio ambiente. Y el caso específico que nosotros venimos a tratar, que son, por eso a denunciar públicamente y en este caso internacionalmente el Estado de Guatemala sobre la violación de derechos, porque, como le explicaba la compañera, digamos nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero en ningún momento se dio esto. Sencillamente extendieron las licencias en el año 1997, después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces es contradictorio y nosotros, el Estado dice en el artículo 1 que se organiza para garantizar la vida, la seguridad de todos los habitantes, cosa que no se cumple, porque también tenemos el derecho a un ambiente sano. Y específicamente nosotros lo que reclamamos por lo menos es la sobrevivencia, un derecho a tener un ambiente sano sin riesgo de destrucción de nuestras viviendas, que es lo que ha ocasionado estas empresas areneras. Porque yo venía observando acá en el camino que acá pues las tierras son como más sólidas. En la parte de allá, como digamos los montes, los cerros, está compuesto por un material de pomes y material más suelto. Y entonces, al mandar todas estas, digamos, estos desagües y al no haber ninguna protección en los taludes y meandros, pues sencillamente desborona o desliza. Y más con la explotación minera, porque estas empresas mantienen como 7 máquinas diariamente sometidas en la cuenca. Es como dice, son retroexcavadoras, y estas maquinarias pues ahí socavan y socavan diariamente, y al día son miles de metros cúbicos los que extraen de la cuenca del río, y esto es lo que ha ocasionado. Aquí traemos algunas fotografías donde se puede observar de los impactos ambientales, que sí son fuertes, y cuando uno va a caminar a la carretera, pues también no hay ninguna pared que no tenga o sencillamente se deslizan, no se puede construir ya formalmente, y entonces es una forma de expropiación de tierras, porque al final lo obligan a uno a abandonar su territorio. Y es un derecho que nosotros tenemos en el convenio 169 que Guatemala ratificó después de la firma de los acuerdos de paz. También hay otros instrumentos internacionales donde hablan sobre derechos de pueblos indígenas, y todos estos son violentados porque no respetan la salud ni la vida de los habitantes. Hoy en día, el 13 de diciembre del año 2021 específicamente, se le venció la licencia después de 25 años de operar a la arenera La Primavera, y el 25 de junio del año 2022 se le venció la licencia a la Piedrinera San Luis, pero aún así, por la cooptación del Estado que existe en Guatemala, pues hoy en día siguen trabajando así ilícitamente, amparados con las autoridades de gobierno. Y nosotros, cuando nos reunimos o nos organizamos para defender todos estos derechos que han sido violentados, ¿qué ocurre? Que nos meten ahí a la policía, al ejército, para asustarnos de que ya no sigamos ahí reclamando nuestros derechos que sí nos corresponden. Y claro, es que, Efraín, estás hablando de un ataque, digamos, a la comunidad y a vuestros derechos desde hace mucho tiempo y de forma constante, ¿no? Porque antes, si no me equivoco, hablabas de 1989, de finales de los 80 del siglo pasado. Sí, eso el inicio, digamos, ¿no? Sí, le explicaba que en ese tiempo fueron inscritos nuestras tierras, están los títulos de la corona española que se registró ahí en el registro de la propiedad. ¿Y a partir de ahí es cuando vienen los ataques? Sí, desde ahí viene el despojo, porque claro, hay
robo de tierras. Por eso, no, me refería a que es una constante durante mucho tiempo este ataque a los derechos y supongo también la defensa, ¿no? La defensa de la propia comunidad. Pues fíjese que cuando se implantaron otorgaron estas licencias, digamos, desconocíamos los impactos que iban a causar. Vale. Y tampoco hicieron la consulta, pero claro, hoy sí en día... Eso ya es un ataque mismo, ¿no? Sí, continúa, Frank, que te he cortado, disculpa. Sí, hoy en día pues no se puede ocultar todos los daños ambientales que hay. La misma Conred, que es una entidad para la reducción de desastres, pues ha dicho en el año 2006 que la manera irracional con que trabajan estas empresas es la que ha deteriorado todo el entorno de la población. Y esto es lo que nosotros pues atacamos, el abuso de poder y el irrespeto hacia las comunidades y a las personas que vivimos ahí. ¿Y cómo responde el Estado ante esas denuncias, Efraín? En el 2017 que se deslizó un puente porque la actividad de estas extractoras pues vino a socavar las bases del puente que conduce a San Antonio de las Flores, nos pusieron una primera denuncia a 2 de nosotros, pero siempre buscando con qué acusarnos, acusaciones falsas, porque es mentira todo lo que pusieron. Gracias a Dios ahí al bufete pues desestimaron ese ataque. Hoy en día, por la resistencia que llevamos, porque desde el 27 de junio del año 2022 nos hemos organizado para estar en una resistencia pacífica en un punto, para que el Estado de Guatemala con sus diferentes ministerios miren que nosotros como pueblo Pocomam ya no vamos a permitir que se sigan violentando nuestros derechos. Eso es lo que queda para hacer frente a estos ataques, ¿no? El organizarse y no callarse, aunque muchas veces eso vaya también, sea un motivo más para sufrir ataques por parte del Estado en este caso de Guatemala estamos hablando, ¿no? Diana. Bueno, sí, una de las resistencias o una de las formas para resistir a estos ataques es la organización de las comunidades, pero como ya lo mencionaba Efraín, sí. Por esta resistencia pacífica que ellos ahorita tienen, justo hay 7 denuncias en contra de 7 de los líderes comunitarios que más visibles, digamos, de estas resistencias, y pues, bueno, es un patrón que se da en Guatemala. Chinautla no es la única, digamos, o no es como ajena a todo lo que está pasando en varias comunidades o varios departamentos en donde hay comunidades en resistencia. Se da este patrón, ¿no? El Estado visibiliza o investiga quiénes son los líderes que están más visibles en las resistencias, los identifica y a partir de ahí empiezan los procesos penales en contra de ellos. Si pregunto de cuántos procesos penales pueden haber abiertos por esto, supongo que deben ser muchos, igual te pillo, ¿no? Diana. Sí, total, no tendría un dato exacto, pero sí hay bastantes. El bufete lleva bastantes, igual no somos los únicos abogados en Guatemala en estas defensas, digamos. Hay otros abogadas que están también acompañando a defensores judicializados y pues entre todos llevamos esta gran cantidad de defensa de personas criminalizadas. ¿Existe una red una red de apoyo, supongo que sí que existirá, pero una red porque supongo lo que sufrís en vuestra comunidad, también si nos vamos a otras comunidades vamos a poder encontrarlo. ¿Existe alguna red, Efraín, que funcione de comunidades? Bien, nosotros somos parte de las autoridades ancestrales a nivel país de Guatemala, garífuna, maya, xinca y mestizo. O sea que también somos parte de eso, nos apoyamos, también existe el Consejo de Autoridades a nivel Departamento de Guatemala, área norte, dentro de ellos Chorrancho, Nacahuil, San Juan Zacatepeques, que somos los municipios ahí cercanos. Y sí nos apoyamos porque no hay otra forma. También hay entidades así como Madreselva, el bufete y otros que nos acompañan porque como se ve, la situación en el país de Guatemala es serio, la corrupción, impunidad, pues está fuerte y entonces tenemos que apoyarnos y por eso estamos hoy acá
buscando también apoyos técnicos y de otras formas. Uh-huh. Y quería preguntaros también, estos casos de ataques que sufrís en la comunidad, que sufren también personas defensoras, estos casos trascienden, digamos, a la sociedad de Guatemala, aparece los guatemaltecos, las guatemaltecas son conscientes de lo que ocurre fuera de estas comunidades. No tanto. Vale. Digamos, los medios de comunicación en Guatemala hablan de esto, no hablan de esto, o si lo hablan es también desde un enfoque negativo. Pues, hombre, supongo que casos como el incendio del Hogar Seguro sí que habrá trascendido. Sí, total, sí, vale. sí. Esos casos sí, ¿no? Pero también, digamos, se estigmatizó en su momento mucho a las niñas, ¿no? Aunque eran niñas de acogida por el Estado, en su momento se les quiso ver como delincuentes y que, bueno, justificando ahí las razones por las que se les había quemado, ¿no? Sin embargo, con el trabajo que se hace, lo que se pretende también es visibilizar las verdaderas causas que llevan, digamos, a todo esto que se está dando. Hay medios de comunicación independientes que sí, efectivamente, están trasladando la información al pueblo de Guatemala. No tienen el alcance que los medios oficiales tienen, pero de alguna manera sí se está como dando a conocer y tratando de concientizar a la población para que conozcan estas luchas. Claro, es que si no se logra romper la barrera es muy difícil, ¿no? Es muy difícil luchar contra todo esto, Efraín. Sí, la mayoría de medios de comunicación allá en Guatemala pues son aliados a la corrupción y por eso es de que no se logra visibilizar todos los problemas que tenemos, especialmente los pueblos originarios. Y esto pues nos hace que nosotros tenemos que apoyarnos, reunirnos como organizaciones, como autoridades internas de los pueblos para dar a conocer. ¿Y cómo va ese proceso? Pues ahí apoyándonos porque como lastimosamente muchas veces hasta que uno padece o cuando uno entiende que es necesario defender, porque en el caso nuestro, si nosotros no nos levantamos y no damos a conocer todos estos problemas, vamos a sentenciar a nuestras futuras generaciones a estos problemas y aún mucho más grandes, porque ahorita quieren extender esta prórroga de estas licencias extractivas. Incluso el mismo Energía y Minas ha entregado un documento en donde dice que no cumplen los requisitos y es que honestamente no se puede ocultar todos los daños que están a la vista. Esto uno nomás llegar a la población se ve en las carreteras, en los puentes, en las viviendas, en los terrenos deslizados y la misma Conred hace poco hizo un estudio donde se ve que todos los daños que vienen sentando, o sea, no están poniendo en riesgo a toda la población de Santa Cruz, Chinautla. Y entonces no se puede ocultar. Tenemos organizaciones así como la Conred que se supone está para prevenir los desastres, pero no accionan. Y igual los derechos humanos tampoco dicen mayor cosa. Entonces esto deja mucho que desear del proceder de ellos. Y desde el punto de vista de la justicia, Diana, estos casos, ¿cómo avanza? ¿Cómo se defienden? Bueno, actualmente estamos ahí trabajando el caso de Chinautla. En Guatemala, si bien no hay como una ley específica sobre los pueblos indígenas, la Constitución abarca en 2-3 artículos los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, sí se ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde regula todos los derechos y aparte a través de sentencias de la Corte de Constitucionalidad se han ampliado estos derechos. Entonces, digamos, tenemos ahí una buena base para trabajar. Como lo mencionaba Efraín, las empresas quieren extender por 25 años más estas licencias a pesar de todos los daños visibles que hay. Lo que nosotros estamos buscando ahorita es que el Estado no se las extienda a través de solicitarles que se les haga la consulta comunitaria para que la comunidad pueda elegir si acepta estos otros 25 años más. Y aparte algo más estratégico, ¿verdad? En la ley de minerías hay un artículo que da pie a estas prórrogas, pues dice que solo con la simple solicitud de la empresa se va a prorrogar, sin más.
sin que se hagan estudios de impacto ambiental, sin que se consulte a la comunidad. Entonces creo que también quisiéramos ahí trabajar este artículo para que el Estado de Guatemala lo amplíe o lo elimine de su normativa legal, para que si se quieren prorrogar estas licencias se cumpla con los requisitos como la consulta y los estudios de impacto ambiental, que de ahí va a depender que obviamente impacto ambiental hay y es bastante fuerte. Es evidente, es evidente que existe, ¿no? Como lo menciona Efraín, si uno va a la comunidad y está a 10 kilómetros de la ciudad, uno va a otro mundo, ¿no? Un mundo totalmente destruido. Y pues eso el Estado lo tendría que verificar y obviamente ya no otorgar estas prórrogas por 25 años más, porque si en 25 años ha hecho todos estos desastres, por otros 25 años, claro, ¿qué va a pasar, no? Si no ven lo que ha ocurrido es porque no quieren mirar, ¿no? Sí, totalmente. Porque quieren cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo, ¿no? Efraín. Sí, es absurdo que antepongan los intereses económicos, porque esta misma reglamentación interna del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 51, inciso A, dice que donde es evidente el riesgo, la salud y la vida de los habitantes debe suspenderse inmediatamente, pero no lo hacen. O sea, anteponen la reglamentación ante las leyes que tenemos en el país y al igual que las leyes que tenemos de organismos internacionales o acuerdos internacionales, dentro de ellos el convenio 169 que Guatemala ratificó y que debería de cumplirlo. Entonces nosotros también como población exigimos, y esto tal vez también en estos países desarrollados, de que debe existir una ley de reparación de daños, porque no es justo que estas empresas solo lleguen y ocasionen todos estos daños y se vayan así tranquilamente amparadas bajo estos gobernantes corruptos que tenemos. Entonces, esto es parte de lo que nosotros buscamos, el resarcimiento o reparación de daños causados por estas empresas. No, estaba pensando que estáis haciendo mucho hincapié en el convenio 169, y es que es importante, ¿no? Es importante remarcar que existe y que está para cumplirse. No sé qué más podemos contarle, explicarle también a quienes nos esté escuchando de la situación que se está viviendo en Guatemala. Bueno, decirle a la audiencia, quienes nos estén escuchando, que también esta tarde de miércoles 19 de abril, a las 19 horas, estaréis en el Centro Social Ocupado, Anarquista Lorta, en Benimaclet, en Valencia, al final de la calle Diógenes López Mecho, para seguir charlando y hablando sobre esto, sobre la defensa de los derechos humanos y de la vida y de la vida también en riesgo, que es la situación que nos estáis explicando que se vive en Guatemala. ¿Qué más podemos contar? ¿Qué más podemos contarle a la audiencia de lo que está ocurriendo en Guatemala? ¿En qué querríais hacer hincapié sobre derechos humanos, sobre derecho a la vida, sobre todo esto que nos estáis contando? Bueno, sí, en este contexto que estamos hablando, ¿no? Y donde las graves violaciones a derechos humanos se están dando en Guatemala, creo que la población en algún momento se ha reunido y ha manifestado su descontento y se me viene a la mente un caso en específico que fue el 21 de noviembre de 2020, en donde la población, luego de varios actos de corrupción en el gobierno, se levanta y va a manifestar, y a partir de ahí se empiezan a identificar algunos manifestantes que fueron incómodos en su momento, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a judicializar. Se me viene el caso de Dulce Archila Cáceres. Es una joven, ella se denomina una joven activista que a través de su arte hace su activismo y se manifiesta en contra de los actos de corrupción. Hoy por hoy ella está siendo judicializada, está enfrentando un cargo o un proceso por un cargo de que le imputan por depredación de bienes culturales y bueno, se le imputa este delito sin mayores pruebas y el Ministerio Público dice que es por una pinta, ¿no? Y por esa pinta ella está enfrentando este delito que tiene una pena de 8 años de prisión, inconmutables. Totalmente desproporcional. Nosotros estamos diciendo, bueno, si prueba algo, pues en todo caso sería una multa, ¿no? O pues pruebe lo que está diciendo. Sin embargo, son
tipos penales desproporcionales los que se están utilizando a quienes se levantan y mencionan estos actos de corrupción, como es el caso de Dulce Archila. Efraín, algo más que añadir. Supongo también intención de tejer redes aquí con las organizaciones y movimientos sociales, en este caso de Valencia, ¿no? Sí, eso es parte que buscamos, la solidarización de todas las personas de los diferentes países, porque no es posible que se estén ocurriendo estas situaciones en los países en que vivimos. Y especialmente ya en pleno siglo XXIII, ahora todavía discriminación, racismo y todo eso que no debería de existir. Entonces, nosotros sencillamente estamos denunciando todo lo que el gobierno, el Estado de Guatemala ha venido incumpliendo. Porque cuando uno revisa la Constitución Política de la República, que debe garantizar la vida, la salud y todas esas cuestiones, y no lo hacen. Sencillamente nosotros lo que buscamos es el respeto, la igualdad, la justicia, y en el caso nuestro pues también la reparación de daños, porque es lo que nosotros consideramos es justo. Y esto no solo en la población de Santa Cruz Chinautla, sino en los diferentes territorios donde han dañado y han implantado empresas, que al final nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho a la libre autodeterminación, cosa que no se cumple. Entonces es lo que buscamos, el respeto, y con toda la población en general, pues el apoyo solidario, de dar a conocer, visibilizar toda la situación que vivimos. Y si de repente hay, digamos, dentro de todas las organizaciones, equipos sí para hacer estudios técnicos, porque lastimosamente los ministerios de energía y minas y los como medio ambiente también se amparan entre ellos y no aceptan lo que uno les diga como poblador, y buscan que tiene que haber un estudio de impacto ambiental por alguien calificado, cuando nosotros entendemos claramente que si uno le quita a la madre tierra pues materia prima, se va a deslizar, porque es sencillo, pero ellos siempre buscan esto. Entonces, si dentro de todas las organizaciones existe alguien con esa capacidad técnica para hacer estudios de historia, de geología y otros que de repente necesitemos en estos procesos, pues también pedir ese apoyo. Mira, hay alguien que nos pide por aquí, dice, pregúntale, ¿racismo dentro del mismo estado de Venezuela? Es lo que venimos casi que denunciando durante toda la charla, ¿no, Efraín? Así lo consideramos. ¿Por qué consideramos eso? Porque, como le explicaba, este río que atraviesa Santa Cruz no es natural, es el desagüe de la ciudad capital. Y no hay ninguna protección en los taludes o meandros. Y entonces desde ahí se ve, porque cuando uno viene aquí a la zona 15, zona 6 de la ciudad capital, protección en los dos lados y los diques, y entonces eso hace ver que hay discriminación e incluso un complot para exterminar el pueblo Pocomam, y así en otros lugares también. ¿Quieres apuntar algo sobre esto que te decían del racismo? Sí, total. Bueno, el racismo en Guatemala es evidente, ¿no? Como lo hemos venido diciendo, quienes sufren más estas opresiones y estas represiones son los pueblos indígenas, en donde más se está destruyendo los recursos naturales, y a quienes no se les consulta sobre estas imposiciones es a los pueblos indígenas. Entonces sí, total, hay un racismo en estas actuaciones. Pues Diana, Efraín, muchas gracias por venir aquí a Lliure Directa, a Radio Clara, contarnos, informarnos y darnos un poco de luz sobre lo que está ocurriendo allí en Guatemala. Y volvemos a recordarle a la audiencia, quien quiera conocer más, asistir a la charla, incluso participar o preguntar, puede hacerlo directamente hoy miércoles 19 de abril, cuando estamos en directo a las 7 de la tarde en el CSO Alhorta, al final de la calle Diógenes López Mecho, en Benimaclet, Guatemala, la defensa de los derechos humanos y de la vida en risc, con Diana Méndez Vivar, con Efraín Martínez Vázquez, que han estado hoy aquí en Lliure Directa. Muchas gracias, como decíamos, un abrazo, salud y hasta la próxima. No, a ustedes, muchas gracias por el espacio y por permitirnos visibilizar la situación en Guatemala. Un abrazo. Sí, agradecemos el espacio, gracias. Salut. Lliure Directe, Radio Clara. Xerràvem, parlàvem, com dèiem, amb Diana Elisabet Méndez Vivar,
abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, el BDH de Guatemala, y con Efraín Martínez Vázquez, defensor y vocero de las autoridades ancestrales de la multisectorial de Chinautla. Lliure Directe, Radio Clara.